¿Por qué Dios permite que pases por momentos tan difíciles? ¿Acaso no ve tu sufrimiento? Porque si Él es un Dios de amor, permite que llores en la oscuridad, que enfrentes pruebas que parecen insoportables. Y si te dijera que los tiempos difíciles en tu vida no son una señal de abandono, sino una herramienta de transformación divina, que aquello que te ha hecho llorar en las noches es lo que Dios ha estado usando para prepararte para algo mayor, y que hay un secreto oculto en el sufrimiento que muy pocos comprenden, pero que puede cambiar tu vida para siempre cuando lo descubres. Lo que estás enfrentando ahora no es el fin, aunque tu corazón esté cansado de luchar. Hay un propósito divino detrás de cada prueba, un propósito que el enemigo no quiere que descubras. ¿Qué pasaría si hoy Dios te revelara que cada lágrima que has derramado tiene un significado en su plan perfecto? Hoy te voy a mostrar algo que cambiará tu manera de ver los tiempos difíciles. Verás con tus propios ojos que Dios nunca te ha dejado, que cada tormenta en tu vida tiene un diseño celestial y que detrás de cada prueba se esconde una bendición mayor de lo que imaginas. Vamos a desentrañar juntos las pistas bíblicas que Dios ha dejado sobre por qué Él permite estos tiempos difíciles y qué quiere enseñarte a través de ellos. Pero antes de comenzar este viaje de revelación, quiero que tomes un momento y comentes paz en Cristo aquí abajo. Hazlo ahora mismo. No es un simple comentario, es un acto de fe. Escribiéndolo, estás declarando que la paz de Dios reinará en medio de cualquier tempestad que enfrentes. Además, cada vez que comentas y das me gusta, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que también están atravesando tiempos difíciles. Al hacerlo, te conviertes en un instrumento de Dios para llevar esperanza a alguien que la necesita desesperadamente. Tómate unos segundos y hazlo ahora. Comenta paz en Cristo y deja tu me gusta. Mira, muchas personas dependen de este contenido como apoyo espiritual, porque no todos tienen una iglesia cerca, no todos tienen a alguien que les recuerde que Dios sigue obrando, incluso en el dolor. Por eso es importante que todos participemos. Al dar me gusta, estás levantando la mano y diciendo, Señor, recibo este mensaje. Ahora sí, prepárate, porque lo que aprenderás hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. La penúltima enseñanza de este video puede revelarte algo crucial que Dios ha querido decirte desde hace mucho tiempo. No te desconectes, porque lo que viene es poderoso. Comencemos con el estudio. Cuando pensamos en sufrimiento y pruebas difíciles, un nombre resuena con fuerza en la Biblia: Job. Un hombre recto, temeroso de Dios, alguien que no tenía culpa ni pecado grave en su vida, y aún así perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Sus riquezas, su salud, su familia, todo lo que amaba y valoraba le fue arrebatado en un instante. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Como si todo se derrumbara sin razón? ¿Como si Dios guardara silencio cuando más lo necesitas? Job sintió lo mismo. Clamó, preguntó, lloró. Pero en medio de su dolor, sin saberlo, estaba en el centro de un propósito divino. Su historia es la prueba de que el sufrimiento nunca es en vano. La Biblia nos dice en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8, que Dios mismo dijo de él: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Sin embargo, a pesar de su fidelidad, Dios permitió que fuera probado de una manera que pocos podrían soportar. Y aquí está el gran misterio. Job no estaba siendo castigado, sino probado y preparado para algo mayor. ¿Y si lo mismo estuviera ocurriendo contigo? El enemigo pensó que Job renunciaría a su fe, que maldeciría a Dios en su dolor.
Pero lo que Satanás no sabía era que Dios tenía un propósito mayor en todo eso. La prueba de Job no era su destrucción, sino su promoción. Cuando pasamos por tiempos difíciles, es natural preguntarnos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Qué hice mal para merecerlo? ¿Hasta cuándo soportaré esta carga? Pero lo que no vemos con nuestros ojos humanos es que cada prueba es una oportunidad de crecimiento espiritual, una puerta hacia una bendición que aún no podemos imaginar. Mira lo que Dios hizo al final de la prueba de Job. En el capítulo 42, versículo 10, dice: «Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Dios le dio el doble de lo que había perdido. Pero lo más importante es que su relación con Dios se profundizó, su fe fue refinada y su testimonio quedó registrado para la eternidad. Podría ser que Dios esté usando tu dolor para llevarte a una nueva dimensión espiritual. Lo que no entendemos en medio de la tormenta lo veremos con claridad cuando pase. Dios nunca deja que una prueba termine sin una recompensa al final. Si estás atravesando un momento difícil, recuerda lo siguiente: Dios sigue en control, aunque todo parezca perdido. Tu dolor tiene un propósito que aún no puedes ver. Si permaneces fiel, Dios te restaurará y te dará más de lo que perdiste. Pero hay una clave en el pasaje que no podemos ignorar. Job oró por sus amigos antes de su restauración. Aquí hay un principio espiritual profundo. Dios nos bendice cuando dejamos de enfocarnos en nuestro dolor y empezamos a interceder por los demás. ¿Has orado por alguien en medio de tu prueba? Si estás pasando por un tiempo difícil, quiero desafiarte a que hoy ores por alguien que también esté en lucha. En este mismo instante, escribe en los comentarios el nombre de una persona por la que quieras interceder. Hazlo como un acto de fe, creyendo que así como Dios restauró a Job después de orar por otros, también traerá restauración a tu vida. Escribe en los comentarios el nombre de alguien por quien vas a orar y declara que Dios traerá victoria a su vida, porque Dios ve tu corazón y Él honra a los que en medio de su prueba eligen confiar y bendecir a otros. Esta enseñanza es solo el comienzo. En el siguiente bloque veremos otra historia poderosa que revela cómo Dios usa los tiempos difíciles para cumplir sus planes perfectos. No te desconectes, lo que viene es aún más impactante. Cuando miramos la historia de José, hijo de Jacob, vemos un relato impresionante de sufrimiento, traición y esperanza. Un joven con sueños dados por Dios, pero que tuvo que pasar por las pruebas más duras antes de verlos cumplidos. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado por años. Desde una perspectiva humana, su historia parecía una tragedia sin sentido. Sin embargo, Dios tenía un propósito detrás de cada lágrima y cada golpe que recibió. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por aquellos en quienes más confiabas? ¿Has sentido que tu vida va en la dirección opuesta a lo que Dios prometió? José vivió esta realidad, pero su historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue obrando en secreto. La historia de José comienza en el libro de Génesis, cuando Dios le da sueños que muestran que un día será una persona de gran autoridad, pero en lugar de recibir apoyo, sus hermanos sienten envidia y lo venden como esclavo a Egipto. Imagínate la desesperación de José en ese momento, pasar de ser el hijo amado de su padre a ser tratado como una mercancía, de estar en su hogar rodeado de afecto, a estar en tierra extraña, sin derechos ni esperanza. Sin embargo, la Biblia nos dice algo clave. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Génesis 39, 2.
Esta frase lo cambia todo. Dios nunca abandonó a José, aunque su situación parecía decir lo contrario. José fue comprado por Potifar, un oficial egipcio, y allí prosperó. Pero justo cuando parecía que su vida mejoraba, fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y enviado a prisión. Ahora, José no solo era un esclavo, sino también un prisionero. Desde un punto de vista humano, su vida estaba completamente arruinada. ¿Dónde estaban las promesas de Dios? ¿Dónde estaba el cumplimiento de sus sueños? Tal vez hoy te sientas como José en la cárcel. Tal vez te preguntas por qué Dios permite que pases por situaciones tan difíciles cuando solo has tratado de ser fiel. Pero lo que José no sabía en ese momento era que cada paso de su sufrimiento lo estaba acercando al propósito de Dios. Prisión, José interpretó los sueños de dos sirvientes del faraón. Uno de ellos, el copero, fue restaurado a su puesto, pero olvidó a José. 2 años más pasaron en el olvido. Sin embargo, en el momento perfecto, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Solo entonces el copero recordó a José y fue llevado ante el faraón. En ese instante todo cambió. José, el esclavo, el prisionero, fue exaltado a la posición de gobernador de Egipto. Pasó de la prisión al palacio en un solo día. ¿Qué nos enseña esto? Dios nunca se olvida de sus promesas. Aunque el proceso parezca largo y doloroso, Él está obrando en los detalles. José tuvo que atravesar el fuego de la prueba para ser preparado para el propósito que Dios tenía para él. Si hubiera llegado al palacio sin haber pasado por la esclavitud, sin haber aprendido a administrar recursos en la casa de Potifar, sin haber desarrollado paciencia en la cárcel, no habría estado listo para gobernar Egipto. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Dios usa las pruebas para moldearnos, para preparar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Cada lágrima, cada traición, cada momento de espera tiene un propósito. Cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos, aquellos que lo vendieron, José no guarda rencor. En cambio, les dice una frase poderosa en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que parecía un desastre, en realidad, era parte del plan de Dios para salvar a muchas personas. Si José no hubiera sido vendido, no habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido esclavo en casa de Potifar, no habría aprendido a administrar. Si no hubiera sido enviado a la cárcel, no habría conocido al copero. Cada pieza del rompecabezas tenía su propósito. ¿Y si lo mismo estuviera ocurriendo contigo? Tal vez no entiendes por qué Dios permite lo que estás viviendo. Pero si sigues confiando en Él, llegará el día en que mirarás hacia atrás y verás cómo cada prueba encajó perfectamente en su plan. Dios no desperdicia el dolor. Dios no se olvida de sus promesas. Y Dios nunca llega tarde. Hoy quiero invitarte a que escribas en los comentarios: Dios tiene un propósito en mi proceso y confiaré en Él hasta el final. Hazlo como un acto de fe. Declara con tus palabras que no importa lo difícil que sea la prueba, sigues creyendo que Dios tiene un propósito más grande. Cuando lo escribas, algo cambiará en tu corazón. Este es solo otro paso en el camino del propósito. En el siguiente bloque veremos otra historia que demuestra cómo Dios usa lo imposible para cumplir su voluntad. No te desconectes. Lo que viene puede transformar tu vida. Imagina estar atrapado entre un enemigo que te persigue y un obstáculo imposible de atravesar. Así se sintió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Después de años de esclavitud, finalmente Dios los había liberado. Pero en lugar de encontrar un camino fácil, se toparon con el Mar Rojo al frente y el ejército de Faraón detrás.
No tenían escapatoria. ¿Te has sentido alguna vez así en la vida? Como si no tuviera salida, como si el enemigo estuviera cerrando todas las puertas, como si todo lo que soñaste estuviera a punto de desaparecer. Dios llevó a su pueblo hasta esa situación, no para destruirlos, sino para manifestar su gloria. Hay momentos en los que Dios nos permite llegar al punto en el que humanamente ya no hay solución, porque es ahí donde Él hace lo imposible. El pueblo de Israel, al ver la situación, entró en pánico. Comenzaron a quejarse, a temer y a dudar de Dios. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Éxodo 14:11. Sus palabras mostraban desesperación, pero Moisés tenía una palabra diferente. Moisés no tenía la solución, pero tenía confianza en Dios. Él sabía que Dios no los había traído hasta allí para abandonarlos. Así que les dijo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Esta es la actitud que Dios busca en nosotros. Cuando estamos atrapados y no vemos salida, Él quiere que confiemos en que tiene un plan. Entonces vino la orden de Dios a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. ¿Marchar? ¿Hacia dónde? No había camino, no había puente, solo el mar. Pero cuando Dios da una orden, es porque ya ha preparado un milagro. Moisés extendió su vara sobre el mar y el agua se abrió, dejando un camino seco para que el pueblo pasara. Aquí hay una lección clave. Dios no les mostró el camino antes de que empezaran a avanzar. Primero tuvieron que moverse en fe y luego Dios hizo el milagro. Quizá estás esperando ver el camino antes de dar el paso, pero Dios te dice hoy: muévete en fe. No esperes a que todo esté claro. Si Dios te dijo que sigas adelante, entonces sigue. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, el ejército de Faraón los persiguió, pero el mismo mar que fue su salvación se convirtió en la destrucción de sus enemigos. Dios usó lo que parecía un obstáculo para traer la victoria. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Dios a veces nos lleva a situaciones imposibles para manifestar su gloria. Nuestra fe debe ser más fuerte que nuestro miedo. El milagro ocurre cuando damos pasos en fe, no antes. Lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usará para librarte. Dios nunca se equivoca en el camino que nos traza. Tal vez hoy enfrentas un mar rojo en tu vida. Tal vez sientes que no hay salida. Pero Dios es el mismo que abrió el mar para Israel. Y Él sigue abriendo caminos donde no los hay. Quizás has estado orando por una respuesta, pidiendo dirección, y parece que todo sigue igual. Pero recuerda, Dios no abandona a sus hijos. Si estás frente a un mar rojo en este momento, si el enemigo te persigue y el camino parece bloqueado, es porque Dios está a punto de hacer algo grande. A veces, Dios no nos da un puente para cruzar el problema. Nos da la fe para caminar sobre el milagro. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, lo hizo en tierra seca, pero el agua seguía a ambos lados. Era un milagro visible, pero aún así requería fe para caminar en medio de él. Es posible que Dios ya haya abierto un camino en tu vida, pero el miedo te impide avanzar. Es momento de moverte, de confiar en que lo que Dios ha comenzado en ti lo va a terminar. Si crees en esto, escribe en los comentarios: Dios abrirá camino para mí, aunque no lo vea ahora. Decláralo con fe, proclámalo sobre tu vida. Lo que hoy parece imposible, mañana será testimonio. El Dios que abrió el Mar Rojo sigue abriendo caminos. El Dios que venció a Faraón sigue venciendo enemigos. El Dios que guió a su pueblo en medio de la tormenta sigue guiándonos hoy. Así que no tengas miedo, no dudes. Dios ya ha preparado la victoria. ¿Qué harías si Dios te pidiera lo que más amas?
Piénsalo bien, no estamos hablando de algo superficial, no estamos hablando de un sacrificio fácil, estamos hablando de lo más importante para ti, lo que esperaste por años, lo que Dios mismo te prometió y te dio. ¿Podrías entregarlo sin cuestionar? Abraham se enfrentó a esta prueba. Dios le había prometido un hijo y después de años de espera, Isaac nació. Era el hijo de la promesa, el heredero de todo lo que Dios le había dicho. Pero un día Dios le pidió que lo sacrificara. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. ¿Te imaginas el dolor en el corazón de Abraham? ¿La confusión? Dios le había dado a Isaac y ahora le pedía que se lo devolviera. Aquí hay una lección clave. Dios a veces prueba nuestra fe pidiéndonos lo que más valoramos. No porque quiera quitárnoslo, sino porque quiere ver si confiamos en Él por encima de cualquier bendición. Abraham no dudó. No cuestionó, no reclamó. Se levantó temprano, tomó a su hijo, preparó la leña y salió hacia el monte que Dios le indicó. Imagínate la escena. 3 días de viaje, cada paso pesando en su corazón. Isaac caminaba a su lado, sin saber lo que estaba por suceder. Cuando llegaron, Isaac preguntó: «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Génesis 22:7. El corazón de Abraham debió estremecerse, pero su respuesta fue una declaración de fe. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. Siguieron avanzando. Construyeron el altar. Abraham ató a su hijo y lo colocó sobre la leña. En ese momento, levantó el cuchillo para obedecer a Dios, y justo antes de que hiciera el sacrificio, se oyó la voz de Dios: «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Génesis 22:11-12. Dios detuvo la prueba, y en ese instante Abraham vio un carnero enredado en un matorral. Dios había provisto el sacrificio. Aquí hay una gran enseñanza. Dios nunca nos pedirá algo sin tener una provisión preparada. ¿Qué significa esto para nuestra vida? Dios nos prueba, pero su propósito no es quitarnos, sino fortalecernos. A veces nos pide lo más valioso para ver si nuestro corazón está en Él o en la bendición. Cuando obedecemos sin dudar, Dios nos sorprende con su provisión. La verdadera fe es confiar aunque no entendamos el plan de Dios. ¿Cuántas veces nos aferramos tanto a algo que olvidamos que Dios es el dueño de todo? Tal vez Dios te está pidiendo que confíes en Él en un área de tu vida. Quizá te está probando, no para destruirte, sino para llevarte a un nuevo nivel de fe. Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Hoy quiero decirte, Dios es tu proveedor. No temas soltar lo que Él te pide. Él nunca te dejará sin respuesta. Si esta palabra habló a tu corazón, escribe en los comentarios: «Confío en que Dios proveerá en mi vida». Hazlo como un acto de fe. Proclámalo sobre tu vida. Dios tiene un plan perfecto, aunque no siempre lo entendamos. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando no entiendes lo que está haciendo? ¿Alguna vez has sentido que todo se derrumba sin razón? Has sido fiel, has orado, has creído en las promesas de Dios, pero de repente la enfermedad llega, las finanzas se desmoronan, las puertas se cierran, los amigos desaparecen. ¿Dónde está Dios en esos momentos? Ahora imagina que eres Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios, próspero, bendecido en todas las áreas. Un día lo tienes todo y al siguiente no te queda nada. Dios mismo había dicho que Job era un hombre justo,
No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8. Pero el enemigo argumentó: algo, Job te es fiel porque lo has bendecido. Quítale todo lo que tiene y verás si sigue confiando en ti. Dios permitió la prueba, no porque quisiera destruir a Job, sino porque sabía que su fe era auténtica. En un solo día, Job perdió todo. Sus posesiones fueron destruidas, sus hijos murieron en un accidente, sus empleados fueron asesinados. ¿Cómo reaccionarías tú ante una prueba así? La mayoría de la gente se derrumbaría, pero Job hizo algo sorprendente. Entonces, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job 1:20. Adorar en medio de la tragedia. Esto nos enseña una gran verdad. El verdadero adorador no depende de las bendiciones, sino del Dios que da y quita. Pero la prueba no terminó ahí. Satanás volvió a acusar a Job. Toca su cuerpo y verás cómo te maldice. Dios permitió que Job fuera atacado en su salud. Su piel se llenó de llagas, su cuerpo ardía en fiebre, su dolor era insoportable. Su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Job 2:9. ¿Cuántas veces el enemigo usa personas cercanas para debilitarnos? Job respondió con una fe inquebrantable: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Pero aquí viene lo más difícil. Los amigos de Job llegaron, pero en lugar de consolarlo, lo acusaron. Dijeron que seguramente había pecado, que Dios lo estaba castigando. Qué fácil es juzgar cuando no conocemos el propósito de Dios. Pero aquí hay una clave. Dios no había abandonado a Job. La prueba duró un tiempo, pero Dios tenía un plan mayor. Cuando Job pasó la prueba, Dios lo restauró. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Le dio nueva familia, más riquezas y una vida larga y llena. De propósito, ¿qué aprendemos de la historia de Job? Las pruebas no son castigos, sino procesos de crecimiento. Dios permite que pasemos por fuego, pero nunca nos deja solos. La adoración en medio de la prueba es clave para la victoria. La recompensa viene después de la prueba. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Estás pasando por un tiempo difícil? ¿Sientes que Dios te ha abandonado? Déjame decirte algo con certeza. Dios está en control. Él no te ha olvidado. Él está permitiendo este proceso porque hay algo más grande esperando por ti al final de la prueba. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: yo confío en Dios, aún en la prueba. Decláralo. Escríbelo como un acto de fe. Recuerda esto: la prueba no dura para siempre. Dios restaura, Dios multiplica, Dios recompensa. ¿Estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti después de la prueba? Sigue adelante, tu bendición está en camino. ¿Sabías que lo que siembras hoy determinará tu futuro espiritual? Es difícil entenderlo a veces, especialmente cuando estamos rodeados de tantas distracciones y presiones. Vivimos en un mundo donde todo parece urgente y necesario, pero ¿qué tal si te dijera que las decisiones que tomas hoy, incluso las pequeñas, pueden tener un impacto profundo en tu vida espiritual? En la parábola del sembrador, Jesús nos enseñó una lección crucial. Nos habló sobre la semilla, la tierra y la cosecha. ¿Qué significa esto para nosotros? Vamos a profundizar en esta parábola y ver cómo podemos aplicar sus principios en nuestra vida diaria. Un sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad.
Otra parte cayó entre espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y dio fruto a 100 por 1. Lucas 8:5-8. Esta parábola es un espejo de nuestras vidas espirituales. Cada uno de nosotros es el sembrador. La semilla que sembramos es nuestra fe, nuestras decisiones, nuestras acciones, y la tierra donde cae la semilla representa el estado de nuestro corazón, el camino. Algunos de nosotros tenemos corazones duros, cerrados. Tal vez hemos sido lastimados, decepcionados o simplemente no estamos dispuestos a abrirnos a lo que Dios quiere hacer en nosotros. La semilla que cae en el camino no tiene oportunidad de germinar. Las aves la roban, como las distracciones y preocupaciones del mundo que nos desvían de la verdad. ¿Te ha pasado que sientes que tu fe no crece, como si fuera arrancada de ti constantemente? Esto ocurre cuando no permitimos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón y se arraigue. La piedra. Otros tienen corazones superficiales, llenos de emociones, pero sin raíces profundas. Reciben el mensaje con alegría, pero cuando vienen las dificultades, se desvanecen rápidamente. Son aquellos que se entusiasman con la fe en los buenos momentos, pero cuando la prueba llega, abandonan. La semilla en tierra pedregosa crece rápidamente, pero como no tiene raíces profundas, se seca. ¿Alguna vez has tenido un fervor espiritual que se desvaneció al enfrentar una dificultad? Esto sucede cuando no permitimos que la palabra de Dios profundice en nuestra vida y nos dé estabilidad. Los espinos. Algunos tienen corazones llenos de preocupaciones y ansiedades. Las malas hierbas de este mundo ahogan la fe. Las riquezas, las preocupaciones diarias, el deseo de éxito y de reconocimiento nos desvían de lo que realmente importa. La semilla crece, pero se ahoga por todo lo que no pertenece a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces te has dejado atrapar por las preocupaciones del mundo y has dejado que tu fe se debilite? Los espinos pueden ser las tentaciones de la vida diaria, el temor a la falta de recursos o incluso la constante necesidad de aprobación de los demás. La buena tierra. Por último, hay corazones preparados, humildes, dispuestos a recibir y cuidar la semilla. Cuando el mensaje de Dios cae en buena tierra, crece, da fruto y multiplica. La fe se convierte en acción y la vida espiritual florece. Es aquí donde Dios quiere que lleguemos, un corazón dispuesto a recibir su palabra, cultivado con oración, obediencia y humildad. En este terreno, la semilla no solo crece, sino que produce frutos abundantes. La semilla se convierte en un testimonio viviente del poder de Dios. Entonces, ¿qué tipo de tierra eres tú? ¿Tu corazón está lleno de espinas, endurecido como el camino? ¿O tienes un terreno fértil y listo para la cosecha? La respuesta no depende de Dios, sino de ti. Dios ya ha sembrado su palabra en tu vida, pero depende de ti la tierra donde caerá. Si no tienes tierra fértil, necesitas preparar tu corazón. Esto requiere sacrificio, oración y, sobre todo, decisiones diarias de seguir a Dios. En cada momento de tu vida estás tomando decisiones sobre el terreno de tu corazón. Lo que decidas hoy afectará tu futuro espiritual. La semilla es poderosa, pero solo dará frutos si caemos en buena tierra. ¿Cómo sabes si tu tierra es buena? Pregúntate, ¿estás dispuesto a que Dios trabaje en ti? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Él te pida, aunque cueste? ¿Estás dispuesto a dejar que la palabra de Dios cambie tu vida y dé frutos? Te invito a que reflexiones hoy sobre el estado de tu corazón. Haz un inventario espiritual. ¿Qué estás dejando crecer en tu vida? Si te encuentras rodeado de espinos, es hora de arrancarlos. Si tu fe está seca, deja que Dios te dé raíces en profundas.
Si tu corazón está endurecido, abre las puertas de tu vida a la palabra de Dios. Hoy es el día perfecto para decidir ser buena tierra. Hoy es el día para sembrar y empezar a cosechar los frutos de una vida plena en Cristo. Si esta palabra tocó tu corazón, te animo a escribir en los comentarios: soy buena tierra para la semilla de Dios. Al escribir esta frase, estás haciendo un compromiso contigo mismo y con Dios, y estás preparándote para un futuro lleno de frutos espirituales. ¿Alguna vez te has sentido como si tu vida estuviera estancada? Parece que todo lo que intentas hacer no sale bien. La enfermedad no desaparece, las finanzas siguen siendo un problema, las relaciones se desmoronan. El cansancio espiritual se acumula y a veces el alma se siente vacía. En esos momentos es fácil preguntarse: ¿de qué sirve orar si las cosas no cambian? Déjame decirte algo: la oración tiene poder, aunque no siempre lo veamos de inmediato. La oración es la llave que abre los cielos. Es la conexión directa con el corazón de Dios y es la herramienta que transforma situaciones, corazones y destinos. Pero para entender el poder de la oración, necesitamos mirarla desde una perspectiva más profunda. En Mateo 7:7 Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta promesa es poderosa. Dios nos invita a pedir, buscar y llamar. Pero, ¿qué significa realmente orar de manera efectiva? La oración no es solo una lista de peticiones. A veces tendemos a ver la oración como una lista de deseos que le presentamos a Dios. Pedimos por nuestra salud, por nuestros familiares, por nuestras finanzas, por nuestro futuro. Pero la oración es mucho más que una lista. Es una conversación con Dios. Es un momento de comunión con Él, donde no solo hablamos, sino también escuchamos. La oración debe ser un diálogo constante con nuestro Creador. La oración debe alinearse con la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Es fácil pedirle a Dios lo que queremos, pero la verdadera oración es aquella que se alinea con su voluntad. No se trata solo de pedir por lo que creemos que necesitamos, sino de confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A veces, la respuesta de Dios no es sí, sino no o espera. La oración no es un medio para manipular a Dios, sino un espacio para rendirnos a su voluntad. La oración transforma nuestro corazón. La oración no solo cambia las circunstancias, sino que nos cambia a nosotros mismos. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, somos moldeados por Él. La oración fortalece nuestra fe, nos llena de paz y nos da sabiduría para tomar decisiones. Muchas veces oramos por una solución rápida a nuestros problemas, pero Dios usa la oración para cambiarnos internamente antes de cambiar nuestras circunstancias externas. La oración abre las puertas del cielo. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración del justo puede mucho, teniendo gran efecto. ¿Sabías que tu oración tiene poder? Cuando oras con fe y en el nombre de Jesús, estás tocando el corazón de Dios y abriendo puertas que ni tú mismo podrías abrir. Las situaciones que parecen imposibles se convierten en oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. Dios responde nuestras oraciones de acuerdo a su tiempo y su plan perfecto, no de acuerdo a nuestra prisa. La oración es la clave que desbloquea lo que parece inalcanzable. La oración es un acto de obediencia. Orar es, ante todo, un acto de obediencia. Dios nos manda a orar, no porque lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. La oración es el medio por el cual crecemos en nuestra relación con Él, y en ella experimentamos su dirección y consuelo.
La falta de oración refleja una falta de dependencia de Dios, mientras que la oración constante muestra un corazón humilde y dispuesto a seguir sus instrucciones. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿cómo orar de manera efectiva? La oración efectiva no tiene que ser complicada. No tienes que usar palabras elegantes ni largos discursos. Se trata de ser sincero, de hablar con Dios desde lo más profundo de tu corazón. Aquí te dejo algunos principios para orar de manera efectiva. Sé honesto con Dios. No tienes que esconder nada. Dios ya conoce tu corazón, así que no tengas miedo de ser vulnerable ante Él. Habla con Él como lo harías con un amigo cercano. Cuéntale tus miedos, tus preocupaciones y tus deseos. Ora con fe. No hay nada imposible para Dios. Cree que Él puede hacer lo que has pedido, pero también confía en que su respuesta será la mejor. La fe es clave en la oración. Hazlo en el nombre de Jesús. Jesús nos dio acceso directo al Padre a través de su sacrificio en la cruz. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos usando su autoridad para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas. Ora en el Espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda a orar cuando no sabemos qué decir. Deja que el Espíritu interceda por ti. Él conoce la voluntad de Dios para tu vida y sabe lo que necesitas. Sé persistente. A veces las respuestas de Dios no llegan de inmediato, pero eso no significa que debas rendirte. La persistencia en la oración demuestra nuestra fe y confianza en que Dios responderá. La oración no es solo algo que hacemos cuando estamos en necesidad, sino que debe ser un estilo de vida. Es la forma en que nos conectamos con Dios diariamente en cada situación y en cada decisión. Si esta enseñanza sobre el poder de la oración te ha tocado, escribe en los comentarios. Estoy comprometido a orar constantemente. Haz de la oración una prioridad diaria en tu vida y verás cómo Dios abre puertas, cambia tu corazón y transforma tus circunstancias. ¿Alguna vez te has sentido atrapado entre lo que sabes que debes hacer y lo que en realidad estás haciendo? La fe es más que un sentimiento, es una acción. Muchas veces escuchamos que por fe todo es posible, pero ¿qué significa realmente vivir por fe? La fe no se trata solo de creer en algo que no vemos, sino también de obedecer a lo que Dios nos dice, incluso cuando no entendemos el camino. La fe y la obediencia son inseparables. No podemos decir que creemos en Dios si no estamos dispuestos a seguir sus instrucciones, a hacer lo que Él nos pide. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Si decimos que tenemos fe pero no actuamos en consecuencia, estamos perdiendo la oportunidad de vivir en la plenitud que Dios ha preparado para nosotros. En la historia de Abraham encontramos un ejemplo perfecto de cómo la fe y la obediencia deben ir de la mano. Abraham fue llamado por Dios a salir de su tierra, a dejar todo lo que conocía para ir hacia un lugar desconocido. Fue un acto de fe, pero también de obediencia. A veces, Dios nos llama a dar pasos de fe que no tienen sentido humano, pero que son los pasos que nos llevarán a su bendición. En Génesis 12:1-4 dice: Y Jehová dijo a Abraham: Vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios le pidió a Abraham que abandonara todo, sin saber exactamente a dónde iría. Y, lo más impresionante, Abraham obedeció inmediatamente. En ese momento, Abraham no tenía un mapa, no tenía detalles del plan, pero tenía algo mucho más importante: la promesa de Dios. Y esa promesa le dio la fuerza para obedecer. Este es un principio importante para nuestra vida espiritual. La fe y la obediencia siempre van de la mano. Si Dios te pide algo,
No te preocupes por los detalles, solo obedece. Puede que no entiendas por qué, pero la obediencia es la llave que abre el camino hacia las bendiciones que Dios tiene para ti. La obediencia no es fácil. A veces es un sacrificio, porque nos llama a salir de nuestra zona de confort, a hacer cosas que no queremos hacer o que no entendemos. Pero cuando obedecemos, estamos mostrando nuestra confianza en Dios. En 1 Samuel 15:22 se nos recuerda que obedecer es mejor que sacrificar. A veces pensamos que nuestro sacrificio es suficiente, pero lo que realmente honra a Dios es nuestra disposición a obedecer su voz. Es fácil sacrificarse en cosas grandes, pero lo difícil es obedecer en las pequeñas cosas. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces los pequeños actos de obediencia son los que marcan una gran diferencia en nuestra vida espiritual? Cosas como obedecer en lo que sabemos que es correcto, como perdonar a alguien, dar un paso hacia la reconciliación o seguir las instrucciones de Dios, aunque parezcan pequeñas. A lo largo de las Escrituras, vemos que la obediencia trae bendición, mientras que la desobediencia trae consecuencias. Israel, por ejemplo, experimentó la bendición de Dios cuando seguían sus mandamientos, pero también enfrentaron la disciplina divina cuando se apartaban de su camino. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Cada acto de obediencia es un paso hacia las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La fe, entonces, no es solo creer, sino actuar en consecuencia. No se trata de esperar que las cosas cambien sin movernos. Es necesario dar pasos de fe. Si Dios te ha llamado a hacer algo, incluso si no entiendes todo el plan, hazlo. La fe y la obediencia son los pilares que sostienen nuestra vida cristiana. En Mateo 17:20 Jesús nos dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. ¿Alguna vez has pensado en cómo la fe puede mover montañas? No se trata de la cantidad de fe, sino de la fe genuina, acompañada de obediencia. Cuando actúas en fe, no importa cuán grande o pequeño sea el paso, estás alineándote con la voluntad de Dios, y Él puede hacer lo imposible. Dios no busca perfección en nosotros. Lo que Él busca es un corazón dispuesto a confiar en Él y a obedecer sus mandatos. Cada vez que decidimos obedecer, estamos dando un paso hacia un futuro mejor, hacia la vida plena que Dios tiene preparada para nosotros. En este momento, te animo a que reflexiones sobre tu vida. ¿Hay algo que Dios te ha llamado a hacer, pero que has pospuesto? ¿Hay algo en lo que sabes que debes obedecer, pero por temor o inseguridad no lo has hecho? Es tiempo de dar ese paso de fe. Recuerda, Dios honrará tu obediencia. El sacrificio es valioso, pero la obediencia es el camino hacia la plenitud en Cristo. Si estás listo para dar ese paso de fe y obedecer lo que Dios te está pidiendo, escribe en los comentarios: estoy listo para obedecer a Dios, sin importar los obstáculos. Tu obediencia es el primer paso hacia un futuro lleno de bendiciones. Que este mensaje te inspire a confiar en que Dios te guiará y proveerá. Felicitaciones por llegar hasta el final de este video. Es un verdadero honor para mí poder compartir este mensaje contigo. Muy pocas personas tienen la dedicación y el deseo de seguir un estudio tan profundo hasta el final, y tú lo has hecho. Esto muestra que tienes un corazón que busca a Dios y que está dispuesto a aprender y crecer en la fe. Quiero que sepas que tu esfuerzo no es en vano. Cada minuto que has dedicado a escuchar este video es un paso hacia una vida más plena, hacia un entendimiento más profundo de lo que Dios tiene para ti. Dios ve tu corazón y Él sabe lo que has vivido y las batallas que enfrentas. Él te está guiando hacia un lugar de mayor paz, conocimiento y bendición.
Y este video es solo una pequeña parte de ese viaje. Ahora que hemos llegado al final, te quiero pedir algo muy importante. Quiero que comentes una frase que sea un reflejo de tu compromiso. Esa frase es: he llegado hasta el final porque busco más de ti, Señor. Al escribirla, no solo estás demostrando tu dedicación, sino también reafirmando que estás comprometido con tu fe y con tu relación con Dios. Estoy seguro de que, al hacerlo, estarás sellando este momento con un acto de obediencia, un acto que Dios ve y honra. Comenta esa frase para que pueda ver quiénes son los elegidos que, como tú, han llegado hasta el final. Al hacerlo, te conectas con otros creyentes que están igualmente comprometidos en su caminar con Cristo. Y, lo más importante, tu comentario será una semilla que pueda inspirar a otros a seguir el mismo camino. Además, quiero que reflexiones sobre la importancia de compartir este video. ¿Sabías que al compartirlo no solo estás ayudando a que más personas conozcan la palabra de Dios, sino que también estás cumpliendo una misión divina? La palabra de Dios debe ser difundida y tú puedes ser un instrumento de eso. Al hacerlo, te conviertes en un canal de bendición para otros, llevando esperanza a aquellos que más lo necesitan. Es necesario que te suscribas a este canal. No quiero que simplemente veas este video y te vayas. Al suscribirte, no solo estás apoyando este ministerio, sino que te estás comprometido a seguir aprendiendo más sobre la voluntad de Dios. Cada video que veas será un paso más en tu crecimiento espiritual. Al suscribirte, estás asegurando que el mensaje siga llegando a tu vida y que nunca dejes de experimentar esa paz profunda que solo el Espíritu Santo puede dar. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo. No permitas que este momento de conexión se pierda. No permitas que la tentación de distraerte con otros videos apague el deseo ardiente que Dios ha encendido en tu corazón. Hoy es el día para dar ese paso. Hazlo ahora, porque cada acción que tomes para comprometerte con este canal y con el mensaje de Dios será un paso hacia la victoria espiritual que estás buscando. Ahora, antes de que termines este video, quiero que te tomes unos minutos para quedarte quieto y experimentar la paz que proviene de la música que hemos preparado para ti. Esta música no es solo para llenar el espacio, sino para ayudarte a conectarte con Dios de una manera profunda. Es una invitación a la calma, a la reflexión y a la adoración. Te invito a que no pauses el video, porque lo que viene ahora es parte de la conexión que estás estableciendo con Dios. Deja que la música te envuelva y mientras lo haces, aprovecha este tiempo para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios. No es necesario que digas nada elaborado, solo abre tu corazón. Puedes decirle: gracias, Señor, por tu guía, gracias por tu palabra, gracias por tu paz. Quédate unos minutos con Dios, experimentando su presencia y dedicando este tiempo exclusivamente a Él. No dejes que nada te interrumpa, porque estos minutos son preciosos. La conexión que estás estableciendo ahora no se trata solo de escuchar música, sino de sumergirte en la paz que solo Dios puede proporcionar. Y si en este momento sientes una paz profunda, quiero que sepas que esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el Espíritu Santo que te está tocando, que te está llenando de fuerzas, de esperanza y de consuelo. No dejes que este momento se acabe rápidamente. Disfruta de esta paz y deja que transforme tu vida. Al final del video, recuerda que siempre podemos seguir creciendo juntos. Te animo a que sigas viendo más videos de nuestro canal, porque aquí encontrarás más enseñanzas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a caminar con Cristo cada día. Gracias por ser parte de este canal.
Gracias por tu dedicación, tu fe y tu compromiso. Que Dios te bendiga abundantemente, que su luz ilumine tu camino y que siempre encuentres paz en su presencia. Y ahora, por favor, no pauses el video. Queda unos minutos más con Dios, dejando que su música te conecte profundamente. Estoy seguro de que este es el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida espiritual.